todo, en poder, en misericordia, en amor, todo lo que usted pueda imaginar. Nuestro Dios es rico en todo eso. Hey, I don't know where you are at this morning in your life. I do not know where you are at spiritually, but God knows. And we're going to pray. This is the time of prayer. And this year we made it a point in our church to commit our lives to Christ. Why? Because without Him, amen, things are already pretty hard out there. But without Him, you are on your own, in your own strength. You are in your own power. And we are humans and we can take so much. But with God, all things are possible, the Word of God says. And if God is with us, the Word of God also says who could be against us. So we've been praying in this church that we may be able to commit our lives to Christ. Commit this 2025 to Christ. That He is a God of new beginnings. We've been studying that. And I hope that in your life you let God be your God of new beginnings. Give your life over to God. And we're not saying that troubles are going to go away. We're not going to say that everything's going to be rosy and pink. No, what we are saying is that with God, you're going to be able to withstand everything that might come your way. And He is the author and creator of your life. He's the author and creator of everything that we see. Without Him, we can do nothing. But with Him, we are more than conquerors in Christ Jesus. Hermanos, vamos a orar. Este 2025 en esta iglesia hemos hecho el culto de darle nuestras vidas a Cristo Jesús, de encomendar nuestras vidas a Cristo. De hecho, lo estamos llamando esta serie de este nuevo año, nuevos comienzos, porque en Cristo tenemos nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Lo pasado Él olvida y nos da una nueva oportunidad. Él es justo para perdonar, Él es justo para darnos esa segunda oportunidad y Él olvida nuestro pasado. Qué hermoso día servimos. Vamos a orar esta mañana para que en este año nosotros podamos encomendar todos nuestros caminos a Dios. Sin Él nada somos, sin Él fallecemos, sin Él, ¿qué podemos hacer? Así que vamos a orar ahí donde usted cierre sus ojos. Would you close your eyes right there where you're at? El Señor sabe dónde te encuentras y Él sabe tus necesidades. Would you just start crying out to your God? It's just you and Him right now. He is here. His Holy Spirit is with us. And you know what you need to do to draw near Him. And today God has given you this opportunity to be here in this room so that you may hear His voice. Listen to Him today through prayer and through the Word of God that's going to be preached next. And just thank Him that He may be the one that is talking to you today. Gracias, Señor, porque sabemos que al tenernos el día de hoy aquí es otra oportunidad que Tú nos das. Al estar ahí en Tu lugar, agradécele a Él. Señor, gracias por dejarnos estar aquí. Su Espíritu está aquí. Él te está y quiere hablar contigo el día de hoy. Y te va a hablar a través de estas palabras, de estas oraciones, de los cantos y del mensaje que viene a continuación. Don't worry about who gives the word. No te preocupes de quién da la palabra, no te preocupes de quién canta, no te preocupes de quién ora, porque oramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que estamos dejando que obre en nuestras vidas. We're just letting the Holy Spirit take hold of us this morning and talk to our hearts like He does in that small, still voice that He has for us. Agradécele allí donde estás. Entramos en este lugar con acción de gracias, porque Él es suficiente, Él es digno y no hay nadie como Él. El Creador del universo desea y merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, recíbela. Hay bastantes personas, oh Dios, en esta mañana que se encuentran enfermos entre nosotros. Sánalos, Padre Celestial. Son varios, Señor, entre los cuales recuerdo, Padre, a nuestras hermanas, Padre Celestial, nuestra hermana Irma Nanduray, Señor, Garay, oramos por ella, oramos por nuestra hermana Archileta también, Padre, oramos, Padre Celestial, por María, Padre Celestial. Señor, conoces cada persona, Señor.
pero también te agradecemos por tus acciones tan grandes, Padre Celestial. El día de hoy está Carlos aquí con nosotros, Señor. Señor, recordamos en esta iglesia, Señor, todos los tiempos que lo tuvimos y lo levantamos en oración, Padre, y ahora Él está aquí, Señor. Gracias por su vida, Señor, que tú le has preservado a Él, Señor, para que Él, Padre Celestial, venga, Señor, y alabe tu nombre. Yo sé que el día de hoy lo está haciendo aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú sigues obrando. Y Señor, si hay alguna enfermedad en este lugar, Padre Celestial, la ponemos delante de tus pies. Señor Todopoderoso, las enfermedades vienen, Señor, a nuestros cuerpos que tú creaste, Señor. Y sabemos que el Señor es parte, Señor, de la vida y es parte, Señor, de cuando nosotros caminamos, Señor, en este mundo, Padre Celestial. Pero sabemos que servimos a un Dios, el Dios que lo cura todo. Señor, tu palabra dice cuando Jesús estuvo en la cruz que por sus llagas nosotros somos curados, Padre Celestial. Señor, rogamos y pedimos conforme tu voluntad, Padre, para que sanes a tu pueblo, para que sanes en esta hora, Señor, a todo aquel que necesita de ti, Señor, en sus cuerpos, Padre Celestial. We pray, oh dear Lord and Heavenly Father, that you may bring, Father, rest to our bodies and that you may bring healing, Father, to all of those, Father, that need it, Father, for there are so many things that plague, Father, the people today. Between cancer, Father, and all other sorts of ailments, Father, we know, Father, that if we come to you, Father, that you will be able to guide us, Father, through the roads and the ways and the means that you want us to follow, Father. So we come before you and we turn everything, we turn your word, we turn ourselves, Father, to you. Father, help us draw near you. Help us draw closer to you. Help us, Father, be better Christians and better mothers and better fathers and better sons and daughters, Father, in your name, Father. Oramos, Señor, que nos ayudes. Te necesitamos para ser mejores hijos tuyos, para acercarnos más a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Perdona entonces nuestras iniquidades, pero sabemos, oh Dios, que cuando nos acercamos a ti, Señor, te agradas tú, Señor. Thank you for this hour. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. We're going to hear the word. Vamos a escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Víctor Rosales, nuestro pastor Víctor Rosales en esta mañana. Muy buenos días, en verdad. Cuéntanos, hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Gracias a Dios por la vida y la salud que nos otorga. Nos hemos levantado por la gracia y la misericordia de Dios. Les invito a que abramos nuestras Biblias, la palabra de Dios, en 1 Corintios 15, 58. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Esta es la palabra de Dios, hermanos, en la nueva traducción viviente. Hoy esta mañana voy a usar la nueva traducción viviente, hermanos. Es una traducción un poco más clara, más al lenguaje actual. Si tiene Reina Valera, puede seguirme con su vista, pero vamos a leer la palabra de Dios en la nueva traducción viviente. Hoy en este día continuamos con nuestra serie de mensajes, ¿verdad? Seamos luz, basado en Mateo 5, 14 y 15. El ser luz, mis hermanos, nos pide que perseveremos. Nos pide que perseveremos en los caminos de la luz. Por eso hoy este mensaje trataremos el tema de la perseverancia. Perseverancia. Y este pasaje que acabamos de leer nos pide que estemos firmes y constantes, que viene siendo lo mismo de perseverancia, estar firmes y ser constantes, estar constantes. En este momento les pongo la definición de perseverancia. Sí, en el mundo secular, ¿verdad? Es el esfuerzo continuo necesario para lograr objetivos que nos proponemos, no rendirse ante las dificultades. No te rindas, sé perseverancia. Dicen por ahí, ¿verdad? El que persevera alcanza, secularmente. Pero vamos a la definición bíblica, la definición que Dios nos pone en su palabra, que realmente es la que debe de centrarse en nuestras vidas. Permanecer firme es en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación,
a pesar de la oposición o cualquier adversidad. Bíblicamente, tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Por eso puse estas dos definiciones, porque mucha gente allá afuera dice: saca el campeón que traes adentro, persevera, tú vas a lograr las cosas, tú pon tu mente en tus objetivos y verás que vas a ser un campeón. Quizás este mensaje que puede a ustedes parecer motivacional, ¿verdad? Pero efectivamente, este mensaje es motivacional, pero en cuanto a seguir firmes y constantes en nuestra vida cristiana, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en el Señor, ¿sí? Por eso vayamos a la palabra de Dios, mis hermanos. No es lo que el pastor dice, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice a través de su palabra. Pero vamos a empezar en Mateo 24:13, disculpen, no sé si cita no se lee, pero vamos a empezar en Mateo 24:13, que nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Como les digo, estoy usando la Biblia Nueva Traducción Viviente. 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este pasaje es una declaración sencilla, que el cristiano va a enfrentar batallas, ¿sí? El cristiano va a enfrentar luchas, pruebas, pero en su contexto, esta cita habla acerca de la destrucción del templo, ¿sí? Está hablando acerca de la destrucción del templo de Israel, está hablando acerca de cómo va a ser atacado el pueblo. Mas sin embargo, Jesús nos está diciendo que perseveremos. Y no quiere decir que haya una duda en cuanto a nuestro destino final. Más bien es un estímulo a continuar en la Escritura, en la palabra de Dios, seguir siendo fieles a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, a ser fieles en glorificar y exaltar el nombre de Dios, como dice Eclesiastés 7:8. Eclesiastés 7:8 dice: vale más terminar algo que empezarlo, vale más la paciencia que el orgullo. Tenemos que, lo que iniciamos, terminarlo, o sea, terminar las cosas. Si va a empezar algo, termínelo, porque con la ayuda de Dios todo va a salir bien, ¿sí? Lo que dice Filipenses 13 y 14, tenemos que aprender, tenemos que confiar, que a pesar de la adversidad, tenemos que confiar en Dios, a pesar de las adversidades. Entonces, viendo esto así a grandes rasgos, mis hermanos, pero para poder llevar a cabo esta perseverancia, tenemos que, primero que nada, mis hermanos, perseverar en oración. Perseverar en oración, como dice Colosenses 4:2. Tenemos que perseverar en oración. Ahí puse de 4 al 2 al 18, pero vamos en el 2, Colosenses 4:2. La palabra de Dios nos invita a que perseveremos en la oración, que oremos sin cesar, sin parar. Hoy en la escuela dominical mencionamos algo al respecto, ¿verdad? Que tenemos que estar firmes, tenemos que caminar y tenemos que confiar plenamente en Él y estar siempre en el Señor. Filipenses 4:2 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Agradecido en qué? Mi hermano, me está yendo mal, estoy así de problemas, me está yendo, he iniciado el año con enfermedad, con situaciones difíciles. Mis hermanos, perseveremos en oración a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que usted y yo estemos pasando. Sigamos, continuemos orando plenamente, firmemente a nuestro Señor, porque Él va a hacer todas las cosas. ¿Sí? Entonces, la oración, mis hermanos, es el oxígeno para respirar una vida espiritual. Tenemos que orar sin cesar, orar, clamar a nuestro Dios. Así nos pide la palabra de Dios en Colosenses 4:2, ¿verdad? Perseverar en oración, perseverar en oración, perseverar en la gracia. Tenemos que perseverar en la gracia, como dice Hechos 13:43. Es importante alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos en ella, perseverar en la gracia, perseverar en lo que Dios nos ha dado, una gracia inmerecida. Usted y yo no merecíamos, pero en su amor, en su infinito amor, en su misericordia, Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos justificó. Nuestro Señor Jesucristo ante nuestro Padre Celestial. Hemos sido rescatados, hemos sido movidos a justificación, hemos sido limpiados por la sangre del Cordero.
Entonces, perseveremos en la gracia de Dios. Como dice Juan 15:5, apartados de Él, nada podemos hacer, mis hermanos. En nuestra vida tiene que haber, y en cada uno de nosotros, la necesidad de perseverar. Como dice Hebreos 10, 36 y 39. Esta cita sí se la di a Mauricio. Hebreos 10, ¿sí? Hebreos 10, 36 y 39, y nos habla así la palabra de Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Si perseveramos en lo que Dios ha prometido, Él va a cumplir su promesa. ¿Sí? Necesitamos la paciencia y la perseverancia para enfrentar cualquier circunstancia y no volver atrás. Porque nuestra constancia, ser constantes, no será en vano. ¿Sí? Dice, pues, dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Nuestras almas serán salvas. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que caminar al Señor a pesar de las circunstancias que usted y yo estemos pasando. Por eso tenemos que perseverar en la gracia de Dios, en lo que Dios nos ha dado, un regalo inmerecido. Por ello tenemos que perseverar también en la palabra de Dios. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios, como dice Santiago 1:25. Santiago 1:25, vamos a Santiago 1:25. Es la promesa, el título de la predicación es esperando la promesa. Esperando la promesa. Tenemos que esperar. Estamos esperando la promesa. Y la promesa ya está ahí. Únicamente tenemos que perseverar. Tenemos que tener paciencia en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que perseverar en la palabra. Dice Santiago 1:25. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. La palabra de Dios se revela sola. No tenemos que buscar, tengo que encontrar lo que dice. No, la palabra de Dios se revela por sí misma. Dice de la siguiente manera: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ser hacedores de la palabra, no únicamente oidores. Vamos a ser hacedores de la palabra. Esta ley que nos habla Santiago es la voluntad de Dios impresa en nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia de Dios está en nuestras vidas a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sí? Ezequiel 11, 19 y 20 nos dice de la siguiente manera. Vamos a Ezequiel 11. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón. Fíjense, hermano, que nos dice Dios: va a quitar lo terco, va a quitar ese corazón de piedra. En otras reacciones dice: quitaré ese corazón de piedra. ¿Sí? Ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios va a transformar nuestras vidas. Dios está transformando nuestras vidas. Usted y yo ya no somos los mismos de hace 30 años. Lo digo por mi hermano Mendoza, que tenía tiempo en novio, ¿verdad? Me dice: ¿cuándo fuiste mi alumno? Ya no soy el mismo de hace 30 años. Cuando yo lo conocí, 30, 40 años. Ya no soy el mismo. Dios nos ha transformado. Dios ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible para recibir, para ser receptible a su palabra. Porque Dios nos está transformando, hermanos. Perdónenme, aún no soy producto terminado. Quisiera que vieran en mí la perfección, pero no. Todavía estoy aquí en la tierra. Aún no he sido llamado al cielo. ¿Sí? Como hijos de Dios, como creyentes, debemos desear hacer la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, 45. Tenemos que perseverar día con día.
seguir caminando a pesar de los tropiezos, a pesar de las luchas que usted y yo tenemos. O usted no tiene luchas, a lo mejor, hermano, como yo tengo luchas. No, todos tenemos luchas constantes, todos los días. Todos los días enfrentamos batallas. Todos los días, esa puerta estrecha, ese camino estrecho, tenemos batallas, tenemos luchas. Es difícil ese caminar, pero algún día, mis hermanos, llegaremos a la meta. Dice la palabra de Dios: caminaré en libertad, porque me he dedicado a tus mandamientos. Dediquémonos, no nos apartemos de los mandamientos de Dios, no nos apartemos del camino. Dios no nos olvida, no nos va a dejar ahí solos. Él va con nosotros. Por eso debemos de aferrarnos, de meternos en su palabra, de bañarnos, de empaparnos de ella. Hermanos, es que yo no crezco, ahora me atoré, como que me siento como que estoy atorado. No, nadie nos atoramos. Sigamos perseverando en la Escritura, en la palabra de Dios. Por ello tenemos que perseverar en la palabra, estar constantemente comunicándonos con nuestro Padre Celestial. Como les decía en la mañana, no escucho la voz de Dios, hermano. No, bueno, pues lea su Biblia, pero no lo escucho, léala en voz alta y va a escuchar la voz de Dios. Leámosla en voz alta. Mis hermanos, tenemos que estar en comunión, en la comunión con los hermanos. Tiene que haber coinonía, tiene que haber comunión. Me encanta, gracias a Dios. Mire, veo un pueblo grande, bendito sea Dios. Dios, como dice su Salmo 127:1, si Jehová no edificara su casa, en vano trabaja la que edifica. Dios va a edificar su casa. Muy pronto, así como lo veo ahorita que casi ya estamos llenos, muy pronto vamos a estar allá en el santuario. Primeramente Dios nos oremos al Señor. Oremos al Señor, dedicamos tiempo de oración a orar en el templo, a dedicar un tiempo de oración en el templo y decir: Señor, esta es tu casa, Señor, llena tu casa, Señor. Queremos ganar almas para Cristo, almas para el reino. No estamos en competencia con nadie, no es perseverar y competir unos con otros, no, estamos trabajando para el reino de Dios. Tenemos por eso perseverar en la comunión como hermanos. Hechos 2:42. Nos habla la palabra de Dios. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. O sea, la semana que entra, mis hermanos, vénganse, vamos a celebrar los cumpleaños, vamos a tener comunión los unos con los otros, vamos a darle gracias a Dios por aquellos que cumplieron años este mes de enero. Por eso vamos a compartir, a participar en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración con su palabra. Vamos a compartir las áreas, orar por los hermanos que Dios les ha dado un año más de vida. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros. Dios no nos hizo, mis hermanos, para vivir solitarios. A Dios gracias por estos medios, por las redes sociales. Sabemos que venimos saliendo de una pandemia hace 5 años, ya olvídese del COVID, de la pandemia, del aislamiento. Mucha gente se quedó ahí. Mis hermanos, Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. No llamó a las iglesias a ser solitarias, a ser independientes, sino tener coinonía como hermanos. Dios nos llamó a tener comunión los unos con los otros. ¿Sí? Dios nos llamó a tener eso en conjunto, en grupo, como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos tenemos diferentes situaciones. Yo les digo a algunos hermanos: miren, la opinión es como la nariz. Dicen: ¿por qué? Porque todos tenemos una. Podemos tener una opinión, podemos diferir en opiniones, pero gracias a Dios, en el cuerpo de Cristo todos somos uno, como dice Juan 17:21. Entonces, tenemos que tener esa comunión. Dios no nos hizo para vivir solitarios, sino para vivir en comunidad. Debemos vivir en armonía. Salmo 133:1.
Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Convivir en armonía, mis hermanos. Tenemos que tener esa coinonía, esa comunión los unos con los otros. Pero realmente, ¿qué debemos seguir? Lo que todo hombre debe seguir es lo que nos dice 1 de Tito 6:11. 1 de Timoteo 6:11. 1 de Timoteo 6:11. Ahí nos menciona varias cosas, varios puntos que quizás nos faltan. Pero 1 de Timoteo 6:11 nos dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades. Persigue la justicia, ¿sí? La justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor y la perseverancia. Está la perseverancia. La perseverancia y la amabilidad. Ahí otra vez, la perseverancia. Continúa perseverando. Perseveremos. Debemos huir del pecado y buscar lo que este pasaje nos menciona. Buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor. Estas cosas, entre otras cosas, son las que Timoteo nos manda a buscar. Pablo, a través de nosotros, dice: busca esto. La semana pasada veíamos en la escuela dominical qué es lo que Dios demanda de ti, qué es lo que Dios demanda de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Y ahí anda el hombre buscando cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Pues ahí está. Aquí está otra vez: hacer justicia, amar misericordia, humillarnos ante Dios. Entonces, busquemos, perseveremos en el tesoro. Vamos a Colosenses 2:3. Perdón, estamos en la nueva traducción viviente. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran tesoro. La palabra de Dios nos menciona que el tesoro más grande del universo es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? Como dice Colosenses 3, del 1 al 4, dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Tenemos que ser luz, mis hermanos, porque nosotros vamos a revelar a Dios. Seamos luz en este valle de tinieblas. Que la gente nos mire y diga: este algo tiene que yo quiero. Algo brilla en él. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, de lo que le está sucediendo, de su enfermedad, de X. Hay algo en él que todavía lo miro perseverando, lo miro vivo. Que no se agobia, que no está agobiado. ¿Por qué? Y después le dice: porque Dios está conmigo. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Él vive y reina en mi corazón. Por eso somos llamados a ser luz. Somos llamados a que seamos la única Biblia, la única Biblia que el inconverso, que el que no cree, va a leer. Por eso es importante que seamos luz, que demos buen testimonio allá afuera. Tenemos que perseverar en llevar el Evangelio de la esperanza. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia que ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Mis hermanos, hemos sido llamados
a llevar el Evangelio, a llevar las las buenas nuevas, ¿sí? A predicar, a perseverar en la palabra de Dios, en su Evangelio de esperanza. Debemos de perseverar, realmente predicar el Evangelio que nos ha sido entregado, no un Evangelio diluido, no un Evangelio, saca el campeón que traes adentro, tu vida va a ser tu mejor vida hoy, y esto y lo otro, ponte 30, lo va a dar 60 y lo que ustedes quieran ponerle ahí. Mis hermanos, Dios nos llama a través de su palabra, del Génesis al Apocalipsis, a que su pueblo se arrepienta, nos llama al arrepentimiento. Y tristemente muchas personas no les gusta escuchar eso y van a otras partes a escuchar que el mensaje se centre en el ser humano, donde alimente mi ego, donde me haga sentir bien, donde yo me sienta a gusto. No, mis hermanos, el Evangelio incomoda, la palabra de Dios, la verdad de su palabra nos hace sentir mal, porque el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, ¿cómo estás viviendo realmente tu vida? Persevera en la palabra, persevera en ese tesoro, persevera en el Evangelio de la esperanza, el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, así como está entregado. Porque nos gusta escuchar, mis hermanos, nos gusta escuchar mucho este pasaje. Sí. Hermano, es que usted anda mal. La gente le gusta escuchar y quiere realmente, y vamos a predicar únicamente Juan 3:16, un Dios de amor, pero sí, un Dios de justicia, que está airado con el impío todos los días. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. A ver, hermano, Dios es amor, sí, pero también no hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Juan 3:18, Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Pero no, nomás vamos a darle Juan 3:16. Lo demás no, hermano, porque lo demás nos hace sentir mal. Es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio, esa es la palabra que nos ha sido dada. Perseverar realmente en llevar el mensaje de esperanza. ¿Sí? En conclusión, mis hermanos, en conclusión, Apocalipsis 2:7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si seguimos todo el consejo, este tema de la perseverancia, al enemigo se le hará imposible apartarnos del ancla de la fe. Si perseveramos en la palabra, si perseveramos en la fe en Cristo Jesús, en caminar, en estar en su palabra, en oración, en la fe, en todo lo que la palabra de Dios menciona, el enemigo va a ser difícil, imposible, mis hermanos, apartarnos del ancla de la fe, el ancla de Jesucristo. Jesucristo es nuestra ancla. Si saben los barcos que cuando van en el mar ya quieren parar un rato, tirar el ancla y el barco ya no se mueve. Así nosotros estamos anclados en la palabra de Dios, en Jesucristo, a través del Espíritu Santo de nuestras vidas. Él nos tiene aquí. Usted y yo somos los que nos soltamos, porque Dios no nos suelta. Usted y yo somos desobedientes por naturaleza y nos soltamos de la mano de Dios. Y es cuando decimos, ¿por qué, Dios mío? Les decía un ejemplo el jueves, cuando va usted manejando, permíteme llegar. Choca. Ay, Señor, ¿por qué choqué? Tú me dijiste, permíteme. Pues, te dejé. Señor, tú sé el que conduzca, el que me lleve a mi destino, el que tome el volante y me conduzca. Que sea Él, no nosotros. Ese es el punto de vista, para mí un punto de vista muy personal, ¿verdad? Ya usted puede tomarlo, ya usted puede pensar de otra manera.
Pero cuando yo digo a Dios, permíteme hacer esto, estoy quitando a Dios de mi vida y yo puedo hacerlo. Fíjate, Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus veredas. Siempre pensar que Él es el que va a hacer las cosas. Así sea cambiar una pipa, así sea lo que vayas a hacer, todo sea por Él. Que Él lo haga por ti. Fijarnos de todo corazón que Él es el de la sabiduría, Él es el que sabe, Él es el que nos cuida. Entonces, obedezcamos pues y dependamos siempre de su gracia, manteniendo una vida constante en oración, aferrarnos a las enseñanzas de la palabra. Siempre busquemos la comunión con los hermanos. Busquemos la comunión con los hermanos. Hemos llegado a la mitad, a más de la mitad de este primer mes. ¿Qué son tus planes? ¿Hacia dónde está enfocada tu vida? Mira, hay un pasaje en la Escritura que me gusta y ahorita se los mencioné, pero no dije cuál pasaje era. Lo voy a decir ahorita. Romanos 11:36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. En su versión, esta es la traducción viviente. En su versión dice: todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. O sea, ¿qué es mío pues? Únicamente soy dueño de nada. Únicamente administro lo que Dios me da. Pero muchas veces nosotros, por nuestro orgullo, queremos ser dueños de todo. Pero nada es de nosotros. Confiemos pues en Dios y pongamos nuestras vidas en sus manos, que al fin y al cabo somos y fuimos hechos por Él y para su gloria. Y aquí está Romanos 11:36. Fuimos hechos por Él y para su gloria, porque nada es de nosotros. Es que tengo esto, tengo lo otro. Usted no tiene absolutamente nada, porque el día que yo me vaya de aquí, créanme que mi casa no me lo va a llevar. No va a ir un U-Haul atrás de la carroza. Créanme, nunca he visto un funeral donde vaya un U-Haul atrás para que se lleve todas sus pertenencias. Si los egipcios lo hicieron en aquellas épocas y le dieron trabajo a Indiana Jones para que se llevara todos los tesoros, pues qué bueno. Pero créanme, nada nos llevamos. Desnudo venimos y desnudo vamos. Nada me traje, nada me llevo. Nada me traje. Perseveremos pues en las cosas de Dios. Perseveremos pues en nuestro crecimiento espiritual. No nos atoremos. Nadie se atora, mis hermanos, créanmelo. El Espíritu Santo que Dios me dio, que Dios nos ha dado a todos, nos lo dio igual. Activémoslo en su palabra. Perseveremos en su escritura. Caminemos en Él. Es que ya me siento como que ya me atoré, hermano. Ya algo me pasó. No, es que, ¿sabe qué le pasó? Que dejamos de leer la escritura, que dejamos de venir a la iglesia, que dejamos muchas cosas. Hacemos tantas cosas que dejamos que lo que realmente es importante para nuestras vidas, perseverar en las cosas de nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que nos pasa. No es que ya me estanqué. No. Ya pasó algo en mí. No. Pasó porque usted se alejó. Nos alejamos de estar en su presencia. La palabra de Dios está ahí. Pero llegamos el domingo. Nos vemos hasta el jueves. Y miércoles en la noche. Ya no va a la iglesia. No, mis hermanos. Perseveremos en la palabra de Dios. Perseveremos en crecer juntos como iglesia, juntos como congregación, como un cuerpo en Cristo Jesús. Somos uno solo en Cristo Jesús. Señor y Dios nuestro, esta mañana, Señor, damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas de la perseverancia, de la perseverancia en ti, Señor, en crecer, Señor, en conocerte más, Señor, en intimidar más contigo, Señor. No permita, Señor, que nos alejemos, Señor, que nos olvidemos de tus promesas, de tu palabra, Señor, porque solamente ahí, Señor, tendremos ese crecimiento, esa sabiduría que viene de lo alto a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ya este lugar está siendo pequeño para nosotros, Señor. Nos estás hablando, Señor, de que tenemos que tomar acción en preparar tu templo, Señor, en preparar tu santuario, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás hablando
en voz alta y viendo esta congregación creciendo, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú te has manifestado y te manifiestas en lo materno, Señor. Bendice a tu pastor, bendice a tu siervo Daniel Hernández, Señor. Bendice mi vida, Señor, mi familia, mis hijos, todo, Señor. Todo para tu honor y tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esa perseverancia, Señor, no hemos alcanzado todo, Señor. Pero sabemos que vamos rumbo a la meta, Señor. Nos dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Amén.